Probablemente hayas visto esta foto circulando y hayas oído hablar del caso involucrado. Bueno, si eso pasó, necesito decirte que todo lo que viste o leíste no es cierto. Quizás te preguntes cómo sé esto. Es simple. Descubrí unos archivos secretos que pertenecían a mi abuelo, quien participó directamente en la autopsia de un extraterrestre. Créame, la realidad es mucho más aterradora de lo que podría haber imaginado. Mi nombre es Gary Baxley, tengo 20 años y he pasado toda mi vida en Carlsbad, Nuevo México. Es un lugar tranquilo, donde el evento más emocionante probablemente sea la pérdida de señal de televisión. Mi vida siempre ha sido plana, sin grandes altibajos, y me gustaba así, la tranquila rutina donde pasaba horas jugando videojuegos, en una burbuja segura, alejado de las responsabilidades del mundo real. Mi padre, Christopher Baxley, de 45 años, ya había aceptado el hecho de que su hijo era considerado un holgazán empedernido. Nuestra relación era, en el mejor de los casos, distante. Intentó hacerme asumir algunas responsabilidades de vez en cuando, pero normalmente me dejaba a mi suerte, de forma resignada. Todo cambió el día que mi padre entró a mi habitación con esa mirada que ya conocía bien, la mirada que decía que esperaba algo de mí, algo que definitivamente no quería hacer. Gary, necesito que vayas a la casa del abuelo en Artesia, dijo directo al grano. Su tono fue decisivo y no dejó lugar a discusión. Quiero que tú y Jackson vayan a limpiarlo. Han pasado años desde que alguien puso un pie allí, y es un verdadero desastre. Al principio pensé que estaba bromeando. Limpiar la casa de mi difunto abuelo, que estaba en el medio de la nada, con mi primo Jackson, que era casi tan reacio al trabajo como yo, definitivamente no era mi idea de un plan atractivo, pero la expresión del rostro de mi padre dejó claro que no había otra opción. ¿Y por qué no vas?, pregunté, aunque sabía que era una pregunta inútil. Porque necesito que seas tú, respondió con un tono firme, casi autoritario, lo cual era inusual en él. Es hora de que asumas algunas responsabilidades. Suspiré, resignado. No había mucho que discutir. Así que al día siguiente, allí estaba yo, en la vieja camioneta de mi papá, al lado de Jackson, dirigiéndome hacia esa casa en Artesia, que apenas valía la pena el viaje. El viaje fue incómodo, tanto por el calor asfixiante, como por el incómodo silencio que compartíamos. Ninguno de los dos estaba entusiasmado con la idea de pasar el día limpiando una casa vieja y polvorienta. Cuando finalmente llegamos, la vista de la casa del abuelo solo empeoró mi estado de ánimo. El lugar estaba en ruinas, las ventanas rotas o cubiertas de polvo, la pintura de las paredes se estaba desmoronando, y el jardín se había convertido en un campo de hierba alta. Bueno, aquí estamos, dijo Jackson, mientras salía del camión. Creo que será mejor que empecemos. La puerta principal crujió inquietantemente cuando la abrimos. El interior de la casa estaba en peor estado de lo que imaginaba. Un olor a humedad impregnaba el aire y las habitaciones se llenaban de polvo, telarañas y recuerdos de una vida que ya no existía. El primer hallazgo fue un montón de periódicos viejos apilados en un rincón, casi escondidos detrás de una estantería medio caída. Me agaché para recoger uno, y mientras lo desdoblaba, el papel se desintegró un poco en mis manos, revelando titulares sobre avistamientos de ovnis y desapariciones misteriosas. No es el tipo de cosas que uno esperaría encontrar en la casa de una persona respetable, médico como el mío. Los artículos eran alarmantes, casi conspirativos, y tenían un sentimiento inquietante, pero no hubo tiempo para leerlo todo. Teníamos una montaña de escombros que retirar antes de que oscureciera. Mientras Jackson intentaba levantar un mueble pesado, Jackson tropezó con algo en el suelo mientras intentaba moverse por el sofá cubierto de polvo. Cayó boca abajo al suelo maldiciendo. «¡Infierno!», exclamó mientras se frotaba la rodilla. «¿Qué es eso?». Me acerqué para ver qué había causado su caída. Debajo de la alfombra gastada y raída del pasillo, había una pequeña placa de metal. Jackson lo apretó, revelando lo que parecía ser una escotilla. Nos quedamos mirando la puerta de metal incrustada en el suelo, confundidos. No recordaba haber visto nada parecido en mis visitas anteriores a la casa del abuelo, pero si te soy sincero, apenas presté atención a nada cuando vine aquí cuando era niño. ¿Crees que deberíamos abrirlo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago.
Jackson me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Y por qué no?, respondió finalmente, con un tono desafiante. Probablemente sea solo un viejo sótano. Pero su tono no fue muy convincente. Había algo en la forma en que estaba oculta la escotilla que me molestaba, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Ambos nos agachamos y, con esfuerzo, logramos levantar la escotilla, que al abrirse emitió un crujido espantoso, dejando al descubierto una escalera que descendía hacia la oscuridad. El sótano no estaba iluminado, y el aire que ascendía era más frío y húmedo, cargado de un olor a tierra. Tomé la linterna del auto, la encendí y apunté hacia la oscuridad. La luz reveló una escalera de madera desgastada que parecía que no había sido transitada en años. «Ve, baja primero», dijo Jackson, empujándome ligeramente. Suspiré y comencé a descender con cuidado. Cada paso resonaba con las paredes de lo que parecía ser un espacio cerrado y estrecho. Jackson me siguió de cerca. La tensión era palpable mientras descendíamos. La luz de la linterna comenzó a revelar más detalles: paredes de piedra tosca, telarañas que colgaban como cortinas y un piso de tierra. Cuando finalmente llegamos abajo, la linterna iluminó una caja grande y pesada en el centro del sótano. Estaba meticulosamente envuelto con cinta negra, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie pudiera abrirlo fácilmente. Había algo inquietante en la caja. No parecía una simple caja de almacenamiento, sino más bien un contenedor cuidadosamente cerrado para guardar algo importante o peligroso. «¿Qué crees que hay dentro?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Jackson se acercó, palpando la caja con cuidado, como si esperara que algo saltara de ella en cualquier momento. «Solo hay una manera de saberlo», dijo, y comenzó a quitar la cinta negra con manos temblorosas. Cada tirón parecía resonar en el sótano, amplificando la sensación de que estábamos haciendo algo prohibido. Cuando finalmente quitamos toda la cinta, nos encontramos con una caja fuerte. Su pesado marco de metal estaba cubierto de polvo, pero aún se podía distinguir un viejo dial numérico en el frente. «Esto no va a ser fácil», murmuré. «Lo intentaré», respondí, aunque no estaba completamente seguro. Empecé a girar el dial, probando combinaciones aleatorias: 10 a la derecha, 15 a la izquierda, 20 a la derecha, pero cada intento terminaba en un clic sordo, lo que indicaba que la combinación era incorrecta. Lo intenté una y otra vez, pero el mecanismo no cedió. «Esto es inútil», dije finalmente, alejándome con un suspiro. Jackson se agachó para intentarlo, pero después de varios intentos fallidos, ambos nos dimos cuenta de que no podríamos abrir la caja sin la combinación correcta. «Vamos arriba», dijo Jackson, poniéndose de pie. «No podremos abrirlo ni siquiera en un sueño». Asentí, aunque me molestaba la idea de dejar la caja fuerte cerrada. Volvimos a subir al recibidor y continuamos con la limpieza, aunque nuestras mentes estaban... Mientras estaba quitando el polvo de unos libros viejos en un estante, un clic llamó mi atención. Un libro particularmente grueso se hizo a un lado, revelando una carpeta escondida entre las páginas. Con cuidado lo saqué, notando que estaba lleno de papeles amarillentos y corroídos por la humedad. «¿Qué encontraste?», preguntó Jackson acercándose. Abrí la carpeta y mis ojos se posaron en las primeras páginas. Eran documentos antiguos, escritos con letra firme y elegante. Rápidamente las hojeé y me di cuenta de que la mayoría eran notas que no tenían mucho sentido para mí, pero lo que realmente llamó mi atención fueron algunos números escritos en la parte superior de las primeras 7 páginas. Eran secuencias de 5 dígitos, pero en cada una de estas páginas, uno de los números estaba resaltado en un color diferente. «Mira esto», dijo, mostrándole los papeles a Jackson. «Estas cifras parecen seguir algún tipo de patrón». Jackson frunció el ceño mientras lo examinaba. «Podría ser la coincidencia que estamos buscando», murmuró, como si temiera que alguien nos oyera. Sentí una descarga de adrenalina. Era posible que estos números fueran la clave para abrir la caja fuerte. Sin perder tiempo, anoté la secuencia de números resaltados y luego regresamos al sótano. Una vez frente a la caja, me arrodillé y comencé a girar el dial, ingresando la combinación que había anotado. Mi corazón latía con fuerza, y cada clic del mecanismo resonaba en el silencio del sótano. Finalmente, al girar el último número, escuché un clic diferente, más profundo y definitivo. Nos miramos con los ojos muy abiertos.
La caja fuerte se abrió con un crujido metálico, revelando una carpeta en su interior marcada con la palabra clasificado. ¿Lo abres tú o lo abro yo?, Jackson preguntó en un susurro, claramente sintiendo la misma tensión que yo. La abriré, respondí, aunque mi voz sonaba más decidida de lo que realmente sentía. Tomé la carpeta con manos temblorosas y la abrí con cuidado. Dentro había una colección de documentos, muchos de ellos escritos a mano con la letra firme y elegante de mi abuelo. Comencé a leer el primer informe, y mientras mis ojos escaneaban las líneas, una historia oscura comenzó a desarrollarse ante mí. Mi abuelo, Sir Henry Baxley, según el informe, nació en Artesia, Nuevo México, y en su juventud se mudó a Boston para estudiar medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. Su carrera despegó rápidamente y se graduó con honores en 1935. Era un hombre brillante con un futuro prometedor. En lugar de seguir una carrera convencional en medicina, mi abuelo se unió al cuerpo médico del Ejército de los Estados Unidos, una decisión inesperada que lo llevó a participar en algunas de las operaciones militares más secretas e inquietantes de su tiempo. En los años siguientes trabajó en clínicas médicas públicas, pero poco a poco se fue sumergiendo en los secretos del ejército. El informe describía cómo, a partir de 1935, mi abuelo comenzó a trabajar en el cuerpo médico, desempeñando un papel crucial en la salud de las tropas, la gestión de hospitales militares y la investigación médica. Sus habilidades quirúrgicas y su capacidad para mantener la compostura en situaciones extremas lo convirtieron en un activo valioso para el ejército. Pero lo que realmente captó mi atención fue un evento en particular, un incidente ocurrido en 1947, descrito por mi abuelo con escalofriantes detalles. Según el reporte, todo comenzó el 2 de julio de ese año, día que se suponía era su día libre. Sin embargo, a las 10:40 de la mañana recibió una llamada urgente desde la base militar de Nevada. El general Archer, descrito como un hombre estricto y autoritario, le exigió presentarse inmediatamente en la base para atender un caso de extrema urgencia. Mi abuelo intentó posponer su llegada para el día siguiente, pero la insistencia del general pronto se convirtió en una orden ineludible. A las 11 de la mañana, un helicóptero militar Sikorsky Air 4 aterrizó en su patio delantero. Sir Henry mencionó en el informe lo impresionado que estaba con la tecnología de la época, ya que era la primera vez que veía un helicóptero en persona. Sin embargo, la admiración pronto fue eclipsada por la preocupación al darse cuenta de que los 2 soldados que lo acompañaban portaban armas de gran calibre, como si estuvieran preparados para enfrentarse a algo más que un simple enemigo humano. El informe continúa describiendo cómo, al llegar a la base, se encontró rodeado de medidas de seguridad extremadamente estrictas. Había más de 100 soldados custodiando el perímetro, y 5 soldados lo escoltaron a una unidad médica subterránea. Al bajar del helicóptero, Henry se encontró rodeado por un contingente de soldados, todos armados y con expresión impenetrable. 5 de ellos lo escoltaron hasta la entrada de la base, donde fue recibido por el propio general Archer. La urgencia en los ojos del general era inconfundible. «Necesitamos que realice una cirugía inmediata, doctor Baxley», dijo Archer, apenas dándole tiempo para asentir. «¿Cuántos soldados están heridos?», preguntó mi abuelo, tratando de obtener alguna información sobre la naturaleza del caso. El general lo miró fijamente, como evaluando cuánto podía revelar. «Tal vez esto no sea humano». Finalmente, el general Archer respondió con una frialdad que hizo que a mi abuelo se le helara la sangre, sin dejar lugar a más preguntas. Comenzó a explicar lo que había sucedido. Esa mañana, alrededor de las 5 de la mañana, los radares de la base detectaron 2 objetos voladores no identificados que sobrevolaban el Océano Pacífico a gran velocidad, una velocidad que superaba cualquier tecnología conocida en ese momento, lo que llevó a los militares a enviar 2 aviones Mustang P-50 para interceptarlos. Los objetos volaban tan rápido que apenas podíamos seguirles el ritmo, continuó Archer. Se dirigían hacia el interior del país y, al llegar cerca de Phoenix, uno de nuestros aviones logró alcanzar uno de los objetos con un misil. Mi abuelo escuchó incrédulo, sin poder imaginar lo que estaba a punto de ver.
Archer continuó describiendo cómo el objeto impactado se estrelló en las afueras de Roswell a las 5:30 de la mañana. Inmediatamente, un escuadrón militar fue enviado al lugar del impacto, donde encontraron los restos de la nave y algo más. «Encontramos cuerpos», dijo Archer con voz profunda, «seres que no pertenecen a este mundo». El impacto de esas palabras golpeó como un puñetazo a mi abuelo. Sin darle tiempo a procesar la información, Archer lo condujo a una habitación subterránea, más allá de cualquier área de acceso común en la base. Allí lo recibió un olor penetrante y desconocido, un olor que pronto asociaría con el horror que estaba a punto de presenciar. Cuando el general levantó la lona que cubría la camilla en el centro de la habitación, mi abuelo se encontró ante una criatura que desafiaba toda lógica. Se trataba de un ser de aproximadamente 1,20 metros de largo, cubierto de pelo de la cabeza a los pies, con un hocico alargado y ojos negros y vacíos. No había orejas ni órganos reproductivos visibles, y su apariencia era tan extraña e inquietante que Henry vomitó instantáneamente, incapaz de contener su repulsión. «Debes realizar la autopsia», dijo Archer sin lugar a protestas. El olor era una mezcla de carne podrida y químicos, tan fuerte que hizo que mi abuelo vomitara ahí mismo, frente a todos. Los demás médicos no reaccionaron, tal vez acostumbrados a este tipo de escenas, pero para Henry, esto era una prueba más de que lo que estaba viendo no debería existir. A pesar de su resistencia, Henry sabía que no tenía otra opción. Bajo la estricta vigilancia de los militares y con la amenaza implícita de Archer, se vio obligado a realizar la autopsia. Con manos temblorosas, se puso los guantes quirúrgicos y se preparó para hacer el primer corte. Mientras insertaba el bisturí en la piel de la criatura, Henry notó inmediatamente algo inusual. La piel era mucho más gruesa y dura de lo que había previsto, como si estuviera cortando cuero grueso, y cuando la hoja finalmente penetró, un líquido espeso, de color verde oscuro, brotó de la herida, emitiendo una nueva ráfaga de ese olor nauseabundo. El líquido era viscoso, como una mezcla entre sangre y algún tipo de resina pegajosa, y tenía un brillo iridiscente bajo la luz fluorescente. Mientras continuaba con la incisión, Henry reveló una capa de músculo que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Las fibras estaban entrelazadas y de un color pálido, casi blanco, que contrastaba fuertemente con el verde de la sangre. Cuando diseccionó la cabeza, notó algo aún más increíble. Su cerebro estaba dividido en 7 hemisferios, siendo el hemisferio frontal más grande, y en la zona que debería haber sido el cerebelo, había una pequeña masa blanca que conectaba los 7 hemisferios. Juntos, su cerebro dividido en 7 hemisferios presentaba una complejidad que escapaba a toda lógica conocida. Durante horas, mi abuelo trabajó bajo la atenta mirada de los soldados, documentando cada descubrimiento, cada hallazgo que desafiaba las leyes de la biología. Lo había documentado todo meticulosamente, con la esperanza de que algún día esta información fuera revelada. Sabía que lo que había descubierto era monumental, algo que podría cambiar para siempre la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo. Con cada entrada, Henry sentía un conflicto interno creciente. Por un lado, era su deber como médico y científico compartir sus hallazgos con la comunidad científica y el mundo en general. Por el otro, había miedo, no solo por su vida, sino por la de todos los que lo rodeaban. Sabía que el ejército no permitiría que esta información saliera a la luz, y cada vez que miraba hacia arriba y veía a los soldados armados que lo custodiaban, este miedo se hacía más real. Finalmente, cuando terminó de documentar todo lo que había descubierto, Henry se limpió las manos y se quitó los guantes quirúrgicos, intentando sacudirse la sensación de suciedad que lo invadía. Sabía que tenía que hablar con el general Archer, tratar de convencerlo de que esa información debía compartirse, de que el mundo tenía derecho a saberla. Lo llevaron de regreso a la oficina del general, donde Archer lo estaba esperando. Como si hubiera anticipado que Henry pediría hablar, el general ya lo estaba esperando cuando mi abuelo, todavía conmocionado por lo que había visto, tomó asiento en su mesa. Sintiendo el frío del metal bajo sus manos, comenzó con una voz que intentaba permanecer firme. Lo que descubrí hoy es algo que el mundo entero necesita saber.
Sería un crimen contra la humanidad ocultarlo, le dijo al general Archer. El general lo miró con expresión ilegible, sus ojos fríos como el acero. Siguió un largo silencio que hizo que a Henry se le encogiera el estómago. El general finalmente habló, pero no con el tono que Henry esperaba. «Dr. Baxley, entiendo su posición», dijo Archer sin rastro de emoción, «pero lo que sugiere es imposible. Este hallazgo no puede salir de esta base. De hecho, no puede salir de esta habitación». Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de sus buenas intenciones, sabía que se enfrentaba a una barrera insuperable. Archer no era un hombre que se dejara convencer fácilmente, y en sus ojos había una determinación inquebrantable de mantener todo esto en secreto a cualquier costo. «Pero, general», insistió Henry, «podría cambiar el curso de la historia. No podemos simplemente ocultarlo». Archer se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Su expresión se endureció aún más, y su voz bajó un tono, convirtiéndose casi en un susurro amenazador. «Dr. Baxley, este descubrimiento no pertenece a la historia, nos pertenece a nosotros, y si valora su vida y la de su familia, no volverá a mencionar esto a nadie, ni a sus colegas, ni a su esposa, ni a nadie». Henry guardó silencio y finalmente comprendió la gravedad de la situación. Había algo en los ojos del general que le hizo darse cuenta de que no se trataba de una amenaza vacía. Mi abuelo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y frustración que no podía liberar. «¿Comprendido?», preguntó Archer, con un tono que no admitió respuesta. «Sí, señor», respondió Henry con voz apagada. El general parecía complacido, como si eso resolviera todo. Pero antes de que Henry pudiera levantarse para irse, Archer añadió algo más, algo que hizo que a mi abuelo se le erizara la piel. «Hay algo más que debe saber, Dr. Baxley. La criatura que diseccionó no es la única. Hubo otra, similar a la que examinó, que fue capturada viva». «¿Dónde está?», preguntó Henry, aunque en el fondo sabía que no quería saber la respuesta. Archer no respondió de inmediato. En cambio, lo miró con esa frialdad imperturbable. «Eso no es algo que usted necesite saber, doctor», respondió finalmente. «Tu trabajo aquí ha terminado. Te acompañarán a casa y te aconsejo que no vuelvas a pensar en ello, por tu propio bien». Henry asintió lentamente, sabiendo que cualquier resistencia adicional sería inútil e incluso peligrosa. Fue escoltado fuera de la oficina del general, sintiendo que a cada paso se alejaba más de todo lo que había conocido como realidad. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa, se sentó en su oficina, temblando mientras intentaba poner en palabras todo lo que había visto y descubierto. Sabía que no podía guardar este secreto sola, pero también sabía que no podía compartirlo abiertamente. Estaba atrapada en un dilema imposible entre la verdad y el miedo, entre el conocimiento y la supervivencia. El archivo de mi abuelo, Sir Henry Baxley, no solo reveló un secreto oscuro e inquietante, sino que también contó la trágica historia de un hombre cuya vida fue consumida por el peso de ese secreto. Mientras Jackson y yo leíamos las últimas páginas, nos dimos cuenta de cuán irreversiblemente había cambiado su vida desde el momento en que firmó ese fatídico acuerdo de confidencialidad, después de presenciar la autopsia de la criatura alienígena. Henry fue obligado a firmar un documento que lo condenaba a un silencio absoluto, bajo amenaza de muerte. Sabía que al hacerlo se comprometía a llevarse a la tumba la verdad de lo que había visto ese día en la base militar de Nevada. Sin embargo, a pesar de que firmó el acuerdo, la idea de contarle al mundo lo que había presenciado nunca desapareció de su mente. El 9 de julio, apenas una semana después del incidente, Henry hojeaba los periódicos con una mezcla de curiosidad y desesperación. El título que ocupaba la portada del Roswell Daily Record era una cruel ironía de lo que sabía. El ejército de Estados Unidos declaró que el platillo volante que se había estrellado era simplemente un globo meteorológico convencional. Cuando leyó estas palabras, sintió como si la realidad misma lo estuviera traicionando. Sabía que lo que decían los periódicos era una mentira descarada, una cortina de humo para ocultar lo que realmente había pasado, pero no podía hacer nada. Quedó atrapado, obligado a guardar silencio por miedo a las amenazas que pesaban sobre él y su familia. Los años que siguieron fueron una lucha constante contra la paranoia y el miedo. Enrique lo intentó,
Henry intentó seguir adelante con su vida, pero el peso del secreto lo consumió por dentro. Cada día que pasaba, sentía como si se estuviera traicionando no solo a sí mismo, sino a toda la humanidad al mantener oculta la verdad. Fue este peso el que al final le empujó a tomar una decisión. Si no podía hablar, al menos podía dejar constancia escrita de lo que había presenciado. Casi 10 años después del incidente, en un acto de desesperación, Henry decidió registrar todo en un informe detallado. Se sentó ante su escritorio, en la penumbra de su oficina, y empezó a escribir. Las palabras brotaron de su pluma con una urgencia que reflejaba la necesidad de liberarse de la carga que había cargado durante tanto tiempo. Describió cada detalle de ese día en la base secreta de Nevada, desde la llamada del general Archer hasta ver la criatura que había disecado. No omitió nada, consciente de que este informe podría ser su única oportunidad de sacar algún día la verdad a la luz. Cuando terminó de escribir, añadió un epílogo, una advertencia a cualquier futuro lector. Escribo este informe para contarle al mundo mi historia y lo que realmente pasó en esa base militar. Lo hago por si me pasa algo, ya que viven bajo constantes amenazas del ejército. Fue una declaración de sus intenciones, una promesa de que si no lograba difundir la verdad durante su vida, su testimonio no moriría con él. Pero Henry no se detuvo allí. Impulsado por su determinación, intentó llevar su historia a la prensa. Sabiendo que debía ser cauteloso, se acercó al Albuquerque Journal, un periódico en el que confiaba. El 14 de abril de 1956, Henry volvió a sentarse en su escritorio para escribir una carta dirigida a un periodista en el que creía que podía confiar. La carta comenzaba con una súplica desesperada, explicando que tenía información que podría cambiar el curso de la historia. Sin embargo, algo sucedió mientras escribía la carta. Fue interrumpida abruptamente, quedando la última frase incompleta, como si algo o alguien lo hubiera interrumpido. Lo que tengo que decir es de vital importancia para el futuro de nuestra sociedad. El mundo no puede continuar. Y ahí se detuvo. El resto de la página estaba en blanco, sin explicación ni pista de por qué no terminó la carta. Esta interrupción, este silencio, fue más inquietante que cualquier amenaza explícita. Cuando encontré este documento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo había impedido que mi abuelo completara su cuenta y no pude evitar preguntarme qué era. Mi padre me dijo vagamente que mi abuelo, Henry Baxley, había terminado sus días en un manicomio. Henry Baxley murió a principios de la década de 1960, solo y olvidado en un manicomio, atrapado en su propia mente. Sus esfuerzos por revelar la verdad habían fracasado, y la presión de guardar el secreto lo había destruido desde dentro. Al cerrar la carpeta, sentí una profunda tristeza y un miedo creciente. Sabía que lo que habíamos encontrado era peligroso, que la verdad que mi abuelo había intentado sacar a la luz ahora estaba en nuestras manos. Mientras cerraba la carpeta que contenía los secretos y revelaciones de mi abuelo, la responsabilidad de lo que ahora recaía sobre mis hombros se volvió abrumadora. En la oscuridad de mi propia oficina, sentí como si los ojos de Henry Baxley, incluso décadas después de su muerte, estuvieran fijos en mí, rogando justicia o al menos reconocimiento. La decisión de sacar a la luz la historia de mi abuelo no fue sencilla. El miedo a las represalias del ejército y el riesgo que implicaba eran palpables, casi como si pudiera sentir el frío toque del peligro acechando en la habitación. Aún así, la verdad tenía su propio peso, una atracción gravitacional que empujaba hacia la exposición, contra todas las amenazas. Decidí que lo primero que debía hacer era escanear cuidadosamente todos los documentos, incluidas las notas manuscritas, el informe detallado y la carta interrumpida. La tecnología me proporcionaría una pequeña capa de seguridad. Una vez en línea, estos documentos podrían compartirse rápidamente, lo que haría más difícil para cualquier entidad suprimirlos por completo. Con un escáner frente a mí, comencé a alimentarlo página por página, observando cada texto e imagen convertirse en bits y bytes que pronto estarían flotando por la inmensidad de la red. Con cada documento escaneado, la historia de Henry se volvió más real para mí. Casi podía escuchar su voz a través de sus palabras, su urgencia y desesperación cristalizando en una narrativa
que finalmente podría llegar al mundo, pero sabía que simplemente escanear y poseer las copias electrónicas no era suficiente. Se necesitaba un plan de divulgación que garantizara no solo el impacto, sino también mi seguridad y la de mi familia. Después de escanear, me comuniqué con varios periodistas de investigación y activistas que tenían un historial comprobado en el manejo de información confidencial. Cada correo electrónico enviado estaba cifrado y cada conversación estaba protegida. También fue crucial elegir el momento adecuado para divulgar información. Tenía que ser un momento en el que la sociedad fuera receptiva a este tipo de revelaciones, tal vez en un periodo de escándalos gubernamentales o debates sobre transparencia y seguridad nacional. Al mismo tiempo, comencé a escribir un artículo detallado, contextualizando los documentos de Henry y explicando su importancia histórica y contemporánea. Quería que cuando salieran a la luz, estuvieran acompañados de una narrativa completa, una que ayudara a la gente a comprender no solo lo que se descubrió, sino también el costo humano involucrado, el sacrificio de mi abuelo y la sombra que arrojó sobre nuestra familia. Finalmente, antes de hacerlo público, consulté a abogados especializados en derechos civiles y libertad de prensa. Era esencial contar con un sólido apoyo legal si las fuerzas que intentaron silenciar a mi abuelo todavía estaban activas y dispuestas a continuar su trabajo de encubrimiento. La noche anterior a la liberación prevista, apenas pude dormir. Pensamientos sobre las posibles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer se arremolinaban en mi mente. Sin embargo, al amanecer, me invadió una sensación de paz. Era como si, al decidir seguir adelante, finalmente hubiera honrado la memoria de Henry y la verdad que tanto luchó por preservar. Con un clic, los documentos se subieron a los medios y plataformas de redes sociales, se lanzaron al mundo como semillas en el viento, cada uno de los cuales llevaba la esperanza de justicia y revelación. La verdad de Henry Baxley finalmente quedó libre para ser conocida por todos. Cuando se publicaron los documentos, la reacción del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales, los foros en línea y los canales de noticias comenzaron a bullir de discusiones sobre las implicaciones de las revelaciones de Henry Baxley. Algunos expresaron escepticismo, otros indignación ante la posibilidad de que se les haya mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo sobre cuestiones tan fundamentales. Muchos académicos y expertos en ufología estudiaron minuciosamente los documentos, analizando cada línea en un intento de comprender mejor las tecnologías y criaturas descritas. El impacto de la divulgación también reavivó los debates sobre la transparencia del gobierno y los derechos de los ciudadanos a saber la verdad sobre las actividades llevadas a cabo en secreto por el Estado. Se organizaron paneles, se propusieron documentales, y el nombre de Henry Baxley comenzó a citarse como ejemplo de valentía civil e integridad científica. Mientras observaba cómo se desarrollaba todo esto, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había hecho lo necesario, pero también era consciente de las posibles consecuencias. Aún así, creía que la verdadera historia de mi abuelo y su incansable búsqueda de la verdad merecían ser conocidas. Ahora, dada la magnitud de lo descubierto y compartido, quiero invitarlos a ustedes, espectadores y lectores, a profundizar en esta historia y reflexionar sobre sus implicaciones. Si esta historia de descubrimiento, secreto y revelación le resonó, asegúrese de suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartir sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué pensaste de esta historia y qué aprendiste de ella. Cada me gusta, suscripción y comentario no solo respalda el canal, sino que también alimenta la discusión sobre temas importantes de nuestro tiempo. Entonces participa, comparte tus visiones y exploremos estos misterios aún más juntos. Finalmente, la historia de Henry Baxley nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la verdad y el poder del individuo para enfrentar sistemas más grandes que él mismo. Espero que esto inspire a cada uno de ustedes a nunca dejar de buscar sus propias verdades, sin importar los obstáculos. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez para conocer más historias intrigantes y revelaciones sorprendentes. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle.